Hola, una vez más, estamos aquí. Mi nombre es Saúl Solís Pinto. Veremos el tema de Cristología y Trinidad. Primeramente vamos a ver el valor del ser humano que ha cumplido el propósito de la creación, es decir, la primera bendición. Conforme a los principios de la creación, el ser humano fue creado con mente y cuerpo según el modelo de las características duales de Dios. Así como no podemos separar a la mente y el cuerpo cuando forman una unidad en un ser humano perfecto centrado en Dios, de esta manera podemos decir que el ser humano perfecto llega a convertirse en el templo de Dios. Y en este ser que ha realizado la idea de la creación, también Dios habita constantemente, llegando a asumiendo así divinidad. Así podemos decir que éste vive en unidad perfecta con el corazón y los sentimientos de Dios. Así como Jesús mencionaba en Mateo 5:48, nos menciona: por tanto, sed perfectos, así como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces nos abre la posibilidad de que nosotros, los seres humanos, si hubiéramos completado el ideal de la creación, llegando a ser perfectos como Padres Celestiales perfectos. También en 1 Corintios 3:16 nos menciona que nosotros deberíamos convertirnos en ese templo de Dios. Y así, de esa manera, Dios habitaría dentro de nosotros. Entonces, de esta manera, el ser humano asume el valor divino de Dios. Segundo, podemos ver que es el ser humano que vive en perfecta unión con el corazón y los sentimientos de Dios y ha realizado la finalidad de la creación, realizando las tres grandes bendiciones. Entonces sabemos que Dios nos creó con una mente que es invisible y un cuerpo que es visible. Por eso se torna el ser humano como el dominador del macrocosmos y también es el centro y armonía del universo, asumiendo un valor macrocósmico. ¿Ya? Así también, en ese sentido, el ser humano, con sus 5 sentidos espirituales, puede vivir aquí en la tierra y también con sus 5 sentidos espirituales para poder dominar el mundo espiritual. También podemos decir que este ser humano que ha completado el ideal de la creación es una existencia única en todo el universo. No importa cuántas personas hayan en la tierra, no podemos encontrar 2 personas con individualidades idénticas que son capaces de devolver alegría a Dios. Entonces, podemos decir que este ser humano que ha perfeccionado el ideal de la creación es una existencia única en todo el universo y solamente él puede devolver alegría a Dios de esta manera. Entonces, a través de esos 3 puntos que podemos ver, este valor tenía el ser humano frente a la creación y también como Jesús. Vamos a ver a continuación en comparación con el ser humano perfecto. Como ya hemos visto que este ser humano, hemos dicho que se convierte en el templo de Dios porque ha llegado a la perfección y asume un valor divino que es muy valioso para Dios y también es eterno porque ha sido creado con las características duales sustanciales de Dios. Y también es un ser único y así de esta manera este ser se convierte en el Señor de toda la creación. El cosmos, completando el ideal de la creación, tiene un valor macrocósmico. Entonces, además está decir que Jesús tenía el mismo valor que el ser humano que ha alcanzado la perfección. ¿Ya? Jesús, de esta manera, es igual al ser humano que cumplió el propósito de la creación. Son idénticos. Pero podemos nosotros, conociendo la historia, decir
que Jesús tenía ese valor de poder realizar el ideal de la creación en aquel tiempo. Pero ¿qué pasaba? Vamos a ver ahora la relación entre Jesús y los seres humanos caídos. Como ya hemos dicho, Jesús ha alcanzado el ideal de la creación, por eso tenía el valor original de la creación. Y Jesús no tenía pecado original. Y también conoce el corazón y la voluntad de Dios. Por eso no venía Él con esa misión. Por eso conocía su valor cuando vino aquí en la tierra hace 2000 años. Por eso también Él podía dominar a todo el mundo angélico. Entonces, frente a Jesús, el ser humano caído, podemos decir que perdió todo ese valor con la caída. Y ese ser también tiene pecado original y no conoce el corazón y la voluntad de Dios. Y ha llegado a admirar a todos los ángeles, incluso a admirar a los ángeles, que en un principio los ángeles habían sido creados como servidores del ser humano. Pero el ser humano cayó a una posición tan baja de siervo de siervos. Ya, como dice aquí en 1 Corintios 15, 21, porque así como la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre, Jesús, la resurrección de los muertos. También leemos en Romanos 5, 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, muchos fueron hechos pecadores, así también por la obediencia de un hombre, Jesús, muchos serán hechos justos. Entonces, podemos decir que Jesús vino a realizar el ideal de la creación. Él vino en la posición de padres verdaderos de la humanidad, para dar renacimiento a todos los seres humanos que habían caído en una posición tan baja, y restaurar al ser humano, como hemos dicho. Pero, así de esta manera, llevarnos a todos los seres humanos a completar la finalidad de la creación, estableciendo las 3 grandes bendiciones, y así completar el ideal de la creación. Entonces podemos decir que el ser humano que se restaura de esta manera, entonces puede cumplir el ideal de la creación. Por eso, como nos mencionaba en Mateo 5:48, nos decía Jesús: sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre Celestial es perfecto. Él quería devolvernos en aquel tiempo esa relación de padre a hijo que habíamos perdido en la caída, y poder nuevamente tener ese mismo valor que Jesús había completado en aquel tiempo. Pero podemos ver que esto no pudo cumplirse en aquel tiempo. Entonces, vamos a ver a continuación el renacimiento y la Trinidad. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos renacer a través de Jesús como seres humanos caídos? Como habíamos mencionado en un principio, Adán y Eva tenían que completar el ideal de la creación, así convertirse en los padres verdaderos de la humanidad. Adán y Eva, entonces centralizados en Dios, estableciendo el fundamento de 4 posiciones, hubieran dado hijos del linaje directo de Dios. Así se hubiera establecido el reino de los cielos aquí en la tierra. Pero, como hemos visto en las anteriores conferencias, que a través de la caída Adán y Eva no se convirtieron en padres verdaderos, se convirtieron en padres falsos, así estableciendo el fundamento de 4 posiciones centralizadas de Satanás, y sus hijos han multiplicado a través de sus hijos el pecado original, lo cual no se completó, y esta tierra se ha convertido en el infierno. Como no habíamos tenido lo que Dios había pensado al principio, no se realizó. Entonces, de esta manera, entonces Jesús vino con ese propósito de nuevamente darnos renacimiento como Padre verdadero, y así establecer el fundamento de 4 posiciones centralizadas en Dios, y darnos nuevamente la potestad de poder ser hijos de Dios, injertándonos a través de Él, y nuevamente establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Por eso, cuando Jesús empezó su ministerio, Él decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por eso,
podemos mencionar, si no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. Por eso en Juan 3:33 Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces, ahí le menciona a Jesús, si no naces del agua y del Espíritu, entonces no puedes tener el renacimiento, ese nacimiento nuevo. Como dice aquí en 1 Pedro 1:3, que según su gran misericordia nos hizo nacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pero Jesús vino como el Padre verdadero para realizar el reino de los cielos aquí en la tierra a través del renacimiento. Pero como vemos en la historia, ¿será que se pudo realizar el reino de los cielos con Jesús? ¿Será que se ha completado el ideal de la creación? Podemos decir que ese ideal, ese pensamiento que Dios quería nuevamente restaurar a la humanidad, en aquel tiempo no se pudo cumplir. Solamente con la resurrección de Jesús Cristo, entonces a través del Espíritu Santo nos podemos recibir el renacimiento espiritual que vamos a explicar. Pero como decimos, para dar a luz, ¿qué necesita? ¿Un padre solo puede dar nacimiento? No. Entonces necesita una madre. Un padre solo no puede dar nacimiento a hijos. Debe haber una madre verdadera para dar el renacimiento. Por eso, como dice en 1 Corintios 15:45, Jesús vino como el segundo Adán. Así como estaba profetizado en Isaías 9:6, que tenía que convertirse en ese Padre eterno. Entonces, además está decir, como Jesús vino como el Padre verdadero, entonces tenía que haber una madre verdadera en la posición de segunda Eva. Entonces, y es por eso que el Espíritu Santo estaba en la posición de madre verdadera para poder darnos el nacimiento espiritual. Así cuando vemos, después de la crucifixión de Jesús, Jesús mencionaba en Juan 15:26, pero les había dado esa promesa y les dijo, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré al Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre y dará testimonio de mí. Y también en 2 Corintios 1, de 21 al 22 nos menciona, y el que nos confirma con nosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las aras del Espíritu en nuestros corazones. Así también, la gracia del Señor Jesucristo, amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Así de esta manera, después que ha ascendido al mundo espiritual, la obra del Espíritu Santo estaba en la posición de consolar y conmover los corazones de la gente. Así de esa manera también los discípulos de Jesús podían guiar a toda la gente al arrepentimiento. Y así de esta manera, entonces el Espíritu Santo estaba restaurando por indemnización el pecado que había cometido. Podemos encontrar en Isaías 48:6, acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso me hizo, allí estaba yo, y ahora me envió el Señor Dios y su Espíritu. Ahí también, por tanto, oíd, decían los discípulos, Jesús los decía a sus discípulos, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También en 1 Pedro 1:2, elegidos según la paciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con sangre de Jesús Cristo, gracia y paz sean multiplicados. Así de esta manera entonces podemos ver en esos versículos bíblicos cuál era la obra del Espíritu Santo después de la ascensión de Jesús al mundo espiritual. Entonces el renacimiento espiritual a través de Jesús y el Espíritu Santo, podemos decir, un niño nace del amor de sus padres.
Entonces, así de esta manera, cuando nosotros creemos en Jesús como el Salvador, a través de la inspiración del Espíritu Santo, nosotros recibimos el amor de los padres verdaderos espirituales, que hacen la acción de recibir entre Jesús y el Padre, que es el Padre verdadero espiritual, y el Espíritu Santo, la Madre verdadera. Entonces, a través de su amor, se infunde una nueva vida en quienes creen en Cristo, y cada uno renace con un nuevo espíritu. Entonces, a esto se llama renacimiento espiritual. La esperanza de una vida, de una buena vida, es lo eterno. Dios envió a Jesús 4000 años después de la caída de Adán y Eva, y su voluntad desde el tiempo de Jesús hasta ahora ha obrado a través de su Trinidad con Jesús y el Espíritu Santo para darnos el renacimiento. Entonces, por eso que Jesús vino, ¿para qué? Nosotros podemos solamente a través de Jesús y el Espíritu Santo, nosotros podemos recibir el renacimiento espiritual. Así como la caída ocurrió en carne y en espíritu, entonces nosotros debemos, para poder quitarnos el pecado original, también es necesario el renacimiento físico. Por eso Cristo debe venir nuevamente con un cuerpo físico a la tierra. También Jesús y el Espíritu Santo forman un solo cuerpo centrado en Dios. Y de acuerdo con los principios de la creación, el propósito divino de la creación solo puede ser realizado a través del fundamento de 4 posiciones. Por lo tanto, Jesús también formó el fundamento de 4 posiciones solamente aquí en la tierra, llegando a la perfección, pero no pudo completar el ideal de la creación, de que es formar la familia y dar renacimiento de esta manera a toda la humanidad. Entonces, podemos ver Dios, a través de Adán y Eva, quería establecer esa primera Trinidad. Él quería que Adán y Eva se convirtieran en los padres verdaderos de la humanidad, estableciendo así las 3 grandes bendiciones y establecer el reino de los cielos aquí en la tierra y establecer trinidades sustanciales. Pero como podemos ver, a través de la caída, esta Trinidad no pudo ser realizada, sin más se realizó centralizado en Satanás. Por eso que Adán y Eva, como cayeron espiritual y físicamente, se creó el infierno aquí en la tierra. Por eso Jesús decía en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no permaneció en él la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así también Juan Bautista predicaba, en algunos momentos decía, raza de víboras, arrepiéntanse. Entonces, por eso podemos decir que la Trinidad centralizada en Dios no pudo ser realizado, sino más se realizó centralizado en Satanás. Entonces Jesús no pudo realizar la Trinidad sustancial, más como vemos, Él solamente pudo realizar espiritualmente. ¿Por qué? Porque falleció, porque fue crucificado injustamente, y así en la posición no pudo encontrar a esa segunda Eva. Por eso, después de la ascensión al mundo espiritual, como mencionamos, Jesús se convierte en los padres verdaderos espirituales. Solamente a través de Jesús nosotros podemos recibir lo que es el renacimiento espiritual. Entonces, por eso Jesús hablaba de su segundo retorno. El Señor en la segunda llegada tiene que nacer de nuevo aquí en la tierra. ¿Para qué? Para convertirse en padres verdaderos y darnos el renacimiento tanto físicamente y espiritualmente. Así también debe haber una segunda Eva en la posición del Espíritu Santo, en la posición de madre verdadera, para darnos el nacimiento espiritual y físicamente. Y así poder nosotros, recibiendo ese nacimiento, podemos eliminar el pecado original y así establecer las 3 grandes bendiciones y nuevamente establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Como sabemos nosotros que el Señor de la segunda llegada ya está aquí. Entonces a través de eso nosotros podemos sentir esa esperanza que lo que no se pudo realizar hace 2000 años,
ahora podemos realizar con el Señor de la segunda llegada. Por eso, como vimos aquí, incluso aquellos que creían en Jesucristo solo podían convertirse como máximo en hijos adoptivos. Como está escrito, Dios nos creó para que fuéramos santos e irreprochables delante de Él. En amor con Dios nos predestinó para Él, para la adopción como hijos y por medio de Jesucristo. Como menciona en 1 Efesios 4:6. Solamente podemos recibir esa posición de ser hijos adoptivos. Pero cuán doloroso es para Dios en este tiempo de que sus hijos, lo que han sido creados para que sean del linaje directo de Dios, ahora solamente con Jesús han podido llegar a esa posición de hijos adoptivos. También, como menciona en Romanos 8:14 al 16, porque no recibisteis espíritu que os esclavizará para que volvierais a temer, sino que recibisteis el espíritu que les hace hijos por adopción, por lo que clamamos, Padre, Padre. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que redimiésemos la adopción de hijos. Y Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, el cual clama, Padre, Padre, como dice también en Gálatas 4:4. Entonces, como hemos visto, el Señor en la segunda llegada tiene la misión de poder eliminar esa contradicción y también poder eliminar todo lo que se había perdido en el jardín del Edén, poder restaurar. Por más que devotos han sido los cristianos, así como Pablo mencionaba en Romanos 7:21 al 24, entonces encuentro esta ley dentro de mí. Cuando quiero hacer el bien, el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleita la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Podemos mencionar que por más que nosotros recibimos ese nacimiento espiritual, nuestro cuerpo físico aún es invadido por el pecado original que aún nosotros tenemos porque somos descendientes de Satanás. Es por eso que nosotros debemos recibir ese nacimiento a través del Señor de la segunda llegada. Por más devota que sea una persona, una vez que el pecado original entra en su carne y nunca fue eliminado, no es diferente de un creyente en la era del Antiguo Testamento, debido a él que ambos permanecen vinculados al linaje de Satanás. Y nosotros, en el mejor de los casos, hijos adoptivos de Dios, porque no somos descendientes directos de su linaje de Dios. Por eso, recalcando, el Señor de la segunda llegada debe regresar en carne para poder convertirse en padres verdaderos, para darnos un renacimiento tanto física y espiritualmente, y exterminar el pecado original, restaurando las tres grandes bendiciones, así podamos realizar el reino de los cielos aquí en la tierra, como Dios había pensado al principio. Todos debéis desarraigar los elementos de injusticia que han obstaculizado el establecimiento del reino de los cielos. Debido a que hacen esto, deben obtener la victoria a través de batallas en su vida diaria, convertirnos en esos ciudadanos justos del reino de Dios. Y para finalizar, el ideal de Dios para la creación del matrimonio. Nosotros, a través del Señor de la segunda llegada, nosotros podemos recibir ese nacimiento a través de su amor. Entonces ellos van a poder dar hijos del linaje directo, y también nosotros, toda la humanidad, se va a poder establecer el linaje de Dios nuevamente, y así poder establecer la paz mundial, juntamente con el Señor de la segunda llegada. Nosotros debemos anhelar y seguir a los padres verdaderos que este tiempo nos han dado y ha llegado aquí en la tierra. Justamente este tiempo estamos viviendo en ese tiempo juntamente con Él
Señor de la segunda llegada. Y el amor de Dios habita en nosotros. Este amor es la raíz de la armonía que puede perfeccionarnos. En otras palabras, tenemos el amor, la vida y el linaje de Dios. Son una Trinidad. Que esto podemos nosotros recibir a través de los padres verdaderos. Así de esta manera, nosotros podemos entender que la misión de los padres verdaderos es poder darnos el nacimiento y poder completar el ideal de la creación. Muchas gracias.